condolencia al pueblo de México. El gobierno de México es legítimo, lo respalda un evidente 60% de aprobación. Pero si cayó un gobierno que estuvo consolidado durante más de 80 años, es obvio que podría caer este, que apenas lleva 3. A grandes rasgos es una realista posibilidad. En 1973 ocurrió el golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende, un presidente que llegó a la presidencia de manera legítima por la vía electoral. Pese a que hoy Chile se encuentra en una fiesta democrática con un gobierno anhelado desde hace décadas, el golpe de Estado en contra de Salvador Allende no deja de ser un mes lluvioso en el calendario de la historia. Los golpes de Estado se caracterizan por ser una forma violenta para llegar al poder. Pero para llegar al poder existen otras maneras. Una de ellas son los operativos de golpe blando, cuya estrategia es psicológica y no violenta. Una de las principales características de estos es que tienen como intención que no parezca un golpe de la oposición, sino un resultado natural de un mal gobierno. El politólogo Gene Sharp, en su libro de La dictadura a la democracia, libro prohibido en Birmania por el cual te podían sentenciar hasta 7 años de prisión solo por poseerlo, nos habla sobre los operativos de golpe blando y nos cuenta que este se realiza a través de estrategias y de acciones que van formando progresivamente 4 etapas. La primera etapa es la del ablandamiento, que consiste en una guerra psicológica para matar la esperanza, para matar la utopía, para dominar la narrativa, vendiéndonos la ilusión de un mal gobierno. Aquí nuestra mente se convierte en el campo de batalla y nuestra percepción de la realidad en la víctima. Las herramientas para esta primera etapa de golpe blando son propagandísticas y las fake news suelen ser muy efectivas en esta primera etapa. La oposición se va a encargar de manipular las noticias, exagerándolas para crear la idea en la conciencia colectiva de que hay un gobierno devastador, un gobierno corrupto, un gobierno negligente. Por ejemplo, cuando el presidente estaba combatiendo el robo de gasolina, conocido como huachicoleo, el gobierno cerró los ductos para buscar en dónde estaban las fugas en donde se estaban robando la gasolina. Esto ocasionó que la gasolina no llegara a las gasolineras porque habían cerrado los ductos. Entonces la oposición aprovechó esta coyuntura para empezar a atacar salvajemente al gobierno de la Cuarta Transformación, diciendo como nota principal que nos estábamos convirtiendo en Venezuela, que hoy no había gasolina, mañana no iba a haber agua y venía la peor crisis en todo el mundo. Lograron crear un pánico en la población. Afortunadamente fue temporal, porque una vez que se solucionó el problema del huachicol, pues la gasolina regresó, todo volvió a la normalidad, solo que ahí ningún medio de la oposición dijo la realidad. Ningún medio dijo que el gobierno había logrado acabar con un robo de 56,000 millones de pesos al año. Lo único que dijeron en su momento es que este gobierno estaba creando crisis. Y así desde el primer año de este gobierno empezaron con esta estrategia de operativo de golpe blando. La segunda etapa en esta guerra por el poder se basa en la deslegitimización. La oposición empieza a crear argumentos e ideas que intentarán convencer a la población de que este gobierno es igual al anterior, de que son corruptos, de que son represores, de que son autoritarios, pero sobre todo de que no tienen legitimidad. El presidente de México llegó al poder con 30 millones de votos, es decir, con el 60% del padrón electoral. Esto lo convierte en el presidente con mayor legitimidad en la historia de México. Pero la oposición maneja otro discurso. En este momento lo están manejando, que es la segunda etapa de este operativo de golpe blando. La oposición dice que somos 120 millones de mexicanos. Por ende, 90 millones no votaron por Andrés Manuel. Es decir, que están en contra de él. Y de la mano con la deslegitimización, con este proceso, empiezan a crear una campaña en contra de prejuicios ideológicos. Empiezan a pintarnos, a vendernos la idea de un presidente autoritario. Y esto ha sido muy evidente en México. Nos quieren vender a un presidente que censura a la prensa, que está en contra del árbitro electoral, que no atiende las necesidades de las personas. Y para esto recurren, como casi siempre,
a la manipulación de las noticias. Por ejemplo, entrevistan a una persona que lleva 3 días sin agua y le preguntan: ¿usted cree que el presidente Andrés Manuel le preocupe su problema? No, no creo ni que esté enterado. ¿Usted cree que si él quisiera usted ya tuviese agua? Sí, claro, si él quisiera, pues puede hacer casi todo, es presidente de México, pero no creo que sepa ni de mi existencia. Y la nota termina siendo: a López Obrador no le importan tus problemas. En la tercera etapa del operativo de golpe blando, la oposición empieza a convocar a marchas y bloqueos en contra del gobierno. La oposición, que nunca se dio puestos de poder, puestos políticos a la mujer, ahora resulta que se vuelve feminista y a través de la manipulación y de grupos infiltrados encausa estos movimientos feministas justos en contra del gobierno. La oposición, que taló los bosques, que privatizó las playas, que contaminó los mares, ahora resulta que se vuelve ambientalista y a través de la manipulación y grupos infiltrados encausa estos movimientos ambientalistas en contra del gobierno. No solamente los ponen en una postura de ataque, sino que los radicalizan. Ya es muy común el caos en las marchas feministas, ya es común el lenguaje de odio de los grupos empresariales, ya es común que los grupos ambientalistas de una manera muy extraña tengan al presidente de México como principal enemigo, cuando el presidente de México ha promovido iniciativas para que la principal forma de generar energía eléctrica en México sea a través de la energía limpia. Propone invertir 1,000 millones de pesos en la recuperación de la energía limpia. Pues en contra de él están los grupos ecológicos. Esto no es natural, esto fue un operativo de golpe blando, un operativo psicológico que manipuló a grupos con causas justas para que estén en contra del presidente. La cuarta etapa se basa en la desestabilización del gobierno. Aquí una serie de organismos viejos del Estado, conservadores que anhelan de regresar al pasado, donde tenían muchos beneficios, se empiezan a aliar entre ellos en contra del nuevo gobierno. En México, el Poder Judicial ha sido parte importante de esta cuarta etapa, pues a través de una lluvia de amparos han entorpecido distintas iniciativas del presidente de la República. Por ejemplo, la iniciativa en materia eléctrica, que ya había pasado en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero que el Poder Judicial rechazó por ser anticonstitucional. El aeropuerto, por ejemplo, se encontró con más de 1,000 amparos que entorpecieron la realización del mismo. Otro organismo que se ha sumado a esta cuarta etapa, más bien que siempre se le sumó, que siempre ha tenido esa postura, es el INE, quien ha enfrentado directamente al presidente de la República y ha entorpecido distintas actividades de democracia participativa que han sido propuestas por el mismo presidente. Estos organismos del sistema pretenden crear un clima de ingobernabilidad y generalmente terminan en acusaciones judiciales donde exigen la renuncia de las autoridades, como pasó en Brasil cuando encarcelaron al expresidente Lula da Silva para que no se reeligiera y le quitaron la presidencia a Dilma. Yo creo que el ejemplo más cercano que tenemos es Brasil, y la forma más fácil de comprender el cómo le quitaron, cómo lograron derrotar a un gobierno sólido que venía de una reelección, de una continuación, de excelentes resultados económicos, siendo la 7ª potencia económica del mundo, obteniendo un 80% de aceptación en la población brasileña. La forma más fácil de entender cómo lograron derrotar a este gobierno tan fuerte es estudiando este operativo de golpe blando, que es una forma de llegar al poder sin armas, sin violencia, de manera psicológica, manipulando a la población sin que se den cuenta, y lamentablemente ha sido muy efectiva. ¿Cómo podemos evitar esto? Así, lo que estás haciendo en este momento, informándote, organizándonos, concientizándonos, revolucionando la conciencia.